Ya estás actualizado para grabar, Eliud. Puedes continuar. Recordamos que la ira de Dios es un atributo de Dios, igual que sus atributos, otros atributos o perfecciones, y que un juramento es una confirmación solemne, y que Dios apela a su furor o ira como una perfección igual a su santidad. Dios jura por la santidad y Dios jura por su ira. Hace esos dos juramentos. Lámina número 14, el punto 5, Dios es fuego consumidor. En Hebreos 12, versículos 28 al 29 dice, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice el escritor a los Hebreos. Es un libro que mantiene el equilibrio entre la ira y la santidad de Dios, la ira y la fe en Dios. Es un libro, la carta a los Hebreos, donde maneja muy bien las dos partes, no esconde las dos partes las muestra. La ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. Digamos razones para meditar en este atributo de Dios. Dios rechaza el pecado y el hombre pues nos inclinamos siempre a suavizar el pecado, pero ante Dios nadie pasará por inocente y cada pecado traerá castigo. Recordamos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La parte B dice que Dios merece honra. Dios quiere que aprendamos a tener un temor verdadero hacia Él. No podemos agradar a Dios a menos que tengamos reverencia a su majestad, a su santidad y temor a su justa ira. Para que tengamos temor a Dios debemos recordar siempre que nuestro Dios es fuego consumidor. Eso se nos olvida, es tener siempre en mente la santidad de Dios y que también hay juicio divino, castigo eterno para aquellos que se apartan de los caminos de Dios. Eso ayuda a mantener el equilibrio y también cuando predicamos, enseñamos, es importante enseñar las dos partes. Algunos dicen, pero es muy fuerte, pero hay que hacer como decía Juan Hobbes. Hobbes decía, es uno de los reformadores del siglo XV en los cuales animó a Martín Lutero su forma de ser y su posición. Juan Hobbes fue mártir y él decía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Entonces él siempre hablaba del cielo, del paraíso, de la vida eterna, pero también hablaba de la condenación eterna, de la ira de Dios. La parte C del fuego consumidor, Dios merece la alabanza, debemos elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira que ha de venir, como dice Romanos 5:9 y 1 Tesalonicenses 1:10. Que por la sangre de Cristo somos salvos de la ira venidera. Y en 1 Tesalonicenses dice, 1:10 dice que esperamos al Salvador desde el cielo para ser librados de la ira venidera, le dice Pablo a los tesalonicenses. Allí en 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El punto 6, la venganza de Dios, lámina número 15, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces el Señor de la antigüedad se quejó diciendo en el Salmo 50:21, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? No debemos ignorar que un día Dios vendrá desde el cielo y mostrará toda su ira y venganza santa contra todos los que se oponen a él. Deuteronomio 32:34 dice, alabad gentes, gentiles a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos. Allí mismo en Deuteronomio 32, versículo 41. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Apocalipsis 16:6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen.
allí cuando se están ejecutando las copas de la ira de Dios, consumando la ira de Dios. Y grande pues será el gozo de los santos en aquel día cuando el Señor afirmará su majestad, ejercerá su poderoso dominio, magnificará su justicia, derrotará a los rebeldes desobedientes que se atrevieron a desafiarlo. Apocalipsis 19, 1 al 3 habla de esa aleluya. Oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron aleluya. Esa es la aleluya de la salvación. En Apocalipsis 19, cuando es destruida la Babilonia política, comercial, después de Apocalipsis 18. La mina número 16.7 dice la ira de Dios contra su Hijo. En Mateo 27:46 dice cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Hijo de Dios, fue castigado con la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Leemos en Mateo 3:17 que allí Dios Padre dio testimonio de ser su Hijo amado. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y aún por ser su Hijo, como lo dice Hebreos 5:8, y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces la agonía, la angustia de Jesucristo, ese que estaba en agonía hasta la muerte, su sudor era como de sangre, gotas de sangre, su sangre, su gran clamor y súplica, su reiterado ruego, si es posible pasa de mí esta copa. Esa copa, ¿cuál era? Era la ira de Dios. Su grito, que lo conseguimos allí en Lucas 22, 41 al 44. Su grito, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Nos hacen ver cuán terrible es la ira de Dios, que incluso la vertió sobre su Hijo para salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Porque fue sobre él, porque se derramó sobre él, porque sobre él están nuestros pecados siendo perdonados, justificados, siendo Jesucristo nuestro sustituto. Hebreos 5, versículos 7 al 9 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo completado todo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Solo es para los que le obedecen. Cristo entonces estaba angustiado porque estaría separado de Dios en el momento de recibir las olas y olas de pecado, que fue en el tiempo de las 3 horas que hubo de oscuridad sobre toda la tierra, dice la Biblia, de la hora sexta hasta la hora novena, cuando estaba en la cruz del Calvario, 3 horas de oscuridad, recibió olas y olas de pecado, por la cual fue castigado con la ira de Dios. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto entonces nos hace meditar, pensar si Dios no tuvo compasión con su propio Hijo, realizando la justicia y la ira sobre él, podrá salvar al que vive una vida cristiana tibia y sin frutos de arrepentimiento. Y esa es la pregunta, porque si él dio a su hijo, lo castigó, murió en la cruz y lo castigó en la cruz, no va, por supuesto, a dejar de descargar su ira sobre aquel que lo desobedezca. En la cruz entonces se mostró la justicia, la ira y el amor de Dios todos al mismo tiempo. La justicia porque el pecado de la humanidad tenía que ser castigado con la muerte, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay justicia, como lo dice Hebreos 9:22. La ira porque el juicio debía ser cumplido. El amor porque mediante el castigo justo Dios mostró su amor hacia toda la humanidad, entregando a su propio Hijo en la cruz para que podamos alcanzar la salvación de nuestras almas.
como dice Romanos 5, versículos 8 y 9, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Número 8, el último punto, estamos en la lámina 18, que es el día de la ira de Dios. El profeta Joel es el primero de los profetas, aun cuando se encuentran los demás profetas, es el primero de los profetas en proclamar, hablar sobre el día de la ira de Dios. En Joel 1.15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El profeta Joel, que son 3 capítulos, un libro corto, lo pueden leer. Allí pues podrán ver lo que habla de manera completa de la ira de Dios. Vamos a ver rápidamente las diferencias sobre el día del Señor, que es una confusión que se le da a veces al creyente, los diferentes días del Señor que hay y el día de la ira de Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hay un día del Señor que debe diferenciarse del tribunal de Cristo. El día de Cristo, ese es el tribunal de Cristo. El día de Jesucristo también es el tribunal de Cristo, Filipenses 1.6. El día del Señor Jesús, 1 Corintios 5.5, 2 Corintios 1.14. Y el día de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 1.8, también es el tribunal de Cristo. Todos estos términos se refieren al tiempo en que los creyentes recibirán sus promesas, su recompensa del Señor. Eso es tribunal de Cristo. Eso no es para salvación, eso es para recompensa, como lo enseña Pablo en 1 Corintios 3, versículos 11 al 14. El día del Señor no es igual al reino de Dios. En Lucas 17, versículos 20 y 21, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Le dijo el Señor. El otro es el día del Señor, también debe diferenciarse del día de Dios, cuya referencia es el estado eterno, nuevos cielos y nueva tierra, que habla Apocalipsis 21:11 y Apocalipsis 21:1. Es el día de Dios que habla Pedro, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Y ahí está hablando de la eternidad, después del milenio. El día de la ira de Dios, el día del Señor es antes del milenio. Se da con la segunda venida de Cristo. El día del Señor, como el día de reposo cristiano, es otro día del Señor que aparece en la Biblia, que nos confunde a veces, que es el primer día de la semana y que se tomó haciendo memoria de la resurrección de Jesucristo, que fue el primer día de la semana. Luego ese primer día de la semana fue tomado como domingo y es el que se usa como el día de reunión del cristiano, de reposo del cristiano, de apartarse para Dios. Lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 1:10, que Juan dice, estaba yo en el día del Señor, y allí tuvo la primera visión del Señor para escribir el libro de Apocalipsis. Pero el día de la ira de Dios y el día de Jehová, el día del Señor que Pablo describe en 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3 que leímos, es el juicio divino de Dios, la ira, el ardor, la venganza de Dios en la segunda venida de Jesucristo. Eso es al finalizar la tribulación, los 7 años de la tribulación, empieza el milenio, y al finalizar el milenio, pues habrá lo que es el día de Dios, que es que este cielo y esta tierra, pues dejarán de ser, pasarán, serán destruidas, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, como lo enseña Apocalipsis 20:11 y Apocalipsis 21:1. El día de la ira de Dios, entonces, también se conoce como el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, ardor de la ira de Jehová, día de venganza. Y hemos dado ya varios versículos, están en Isaías 2:12, 13:6, 9, Isaías 34:8, en Joel 1:15, como lo leímos, Joel 2:1, 2:11, 2:31, en Joel 3:14, en Amós 5:18, en Abdías 15, en Miqueas 5:15, en Sofonías 1:7, 14 al 18, Sofonías 2:2, Sofonías 3:8, Zacarías 14:1,
Malaquías 4:5, en Hechos 2:20, Segunda de Tesalonicenses 1:7-9, Segunda de Tesalonicenses 2:2, Apocalipsis 6:17, Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 16:1 y 19. Es alguna de las principales referencias del día de Jehová. Sofonías 1:18 dice, por ejemplo, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La ira de Jehová también está la ira del Cordero, Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, la consumación de la ira de Dios se da en los capítulos, sobre todo el 16, pero empieza su planificación en el capítulo 15. Y en el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal, ya lo habíamos leído, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios, en ella se concluía, se completaba, pudiéramos decirlo así, la ira de Dios. Amén. Y se da con la segunda venida de Jesucristo. ¿Hay alguna pregunta sobre este punto? Algunos creyentes confunden con el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de Jehová. Entonces el día de la ira de Dios, el día de la ira de Jehová es en la segunda venida, se cumple, se concreta, se termina, se concluye, se consuma con la segunda venida de Jesucristo. Lo leemos en Apocalipsis 15:1 y luego se consuma en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Concluimos esta enseñanza de la ira de Dios, que en el día de la ira de Dios la destrucción vendrá repentina, como lo enseña Pablo allí, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Se consumará como los dolores a la mujer encinta, la ira de Dios acumulada por algún tiempo la manifestará abiertamente. Hay un tiempo de paciencia, te dirá como que se acumula, sí, hay un tiempo que se acumula la ira de Dios, tiene paciencia para con el ser humano. Lo leemos en Romanos capítulo 2, algunas citas, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas, ahorras en el cielo, para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 9:22, hablando de los vasos de ira de Israel, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí está hablando, se está refiriendo al pueblo de Israel que no hicieron lo que Él les mandó hacer. Repetimos, Romanos 9:22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, tuvo un tiempo, toleró, pero recuerden, la paciencia, que es un atributo de Dios, no es eterno, tiene un límite, tiene un tiempo, un vaso de ira preparado para destrucción. Isaías 13:9 dice, aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Apocalipsis 16:17, que ya habíamos leído parte de él, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El mundo entonces no podrá escapar de la ira de Dios. Juan el Bautista dijo a los religiosos de su tiempo en Mateo 3:7, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Decía Juan el Bautista. Entonces no pasemos por alto esta advertencia de Mateo 3:7, porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, como ya lo vimos. No pensemos que esta exhortación es para los inconversos, para aquellos que no conocen de Dios. Va dirigida también a nosotros los creyentes, y no basta pues con haber entregado nuestra vida a Cristo. Tenemos que estar seguros que seremos salvos de su ira al vivir, al llevar, al andar en una vida de santidad.
Pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón, quien es el que lo puede conocer, arrepentirnos de nuestros pecados y demos fruto de santidad, como dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuántos son siervos de Dios? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Segundo Corintios 13:5, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pregunta Pablo. El Señor vendrá por su iglesia y será muy triste para quienes estuvieron toda una vida en la iglesia pensando que eran salvos, pero no lo eran porque llevaban una doble vida, una cristiandad tibia, sin compromisos, sin obras, sin frutos. A ellos el Señor les dirá: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, como se lo dice a aquellos en Mateo 7:23. Vivamos entonces para Cristo, examinándonos, caminando en santidad, irreprensibles, siendo fieles al Señor. Y Dios, pues, entonces hará su parte. Como dice 1 Tesalonicenses 5:23 y 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Él es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué es importante la venida del Señor Jesucristo? Porque es el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los que han muerto con Cristo, y los que estén vivos, y estamos vivos, el Señor viene, seremos transformados y arrebatados con Él. Los que no sean resucitados allí si están vivos, pasarán por la tribulación, y al menos que se conviertan en la tribulación de manera genuina, no vendrá sobre ellos la ira de Dios en el juicio del gran trono blanco. Y de esta manera terminamos la enseñanza. Si hay alguna pregunta aclaratoria, si no, pasamos al próximo punto. Si el hermano Elío tiene el reto bíblico por allí, lo pueda coordinar. Sí, señora, aquí estoy. Dios les bendiga. Acá tengo el reto bíblico, sí. Habemos 5 participantes, menos 6 conmigo. Y me gustaría entonces que entre todos, pues, respondamos allí a las preguntas. Ya tienes puedes hacerlo. Ok. ¿La están viendo ya? Ok. Ahorita vi que éramos 6, pero ya está. Ok, acá los 7. Entonces, sí, vamos a hacer los 2 grupos. Esta vez nos acompaña Eduardo Melo. Hermano, Dios te bendiga. Vamos a dividir aquí los participantes en 2 equipos, ¿sí? Vamos a hacer así: Eduardo, Lenín y Dilbani, un equipo, ¿sí? El de los caballeros. Y Susana, Iliana y Soraya, el equipo de las damas. ¿Está bien? Los caballeros, por ende, son el primero. Ok. Bueno, comencemos pues. Dice: mencione diferentes pensamientos sobre la ira de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Para los caballeros. Mencione diferentes pensamientos sobre la ira de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pueden abrir el micrófono, Eduardo, o escribir en el chat. Dilbani comenta de que la ira de Dios es justa. Gracias, Susana y Liana. Esta pregunta es sobre aquellos pensamientos que hay en contra de la ira de Dios. Es parecido a lo que hizo Marción, que quitó todo lo que era la ira de Dios, los juicios de Dios de la Biblia que él hizo, y dejó solamente las bendiciones. Eliminó el Antiguo Testamento y eliminó todo lo que es juicio de Dios del Nuevo Testamento.
Ese es el marcionismo y hoy día existe eso también. Entonces son los pensamientos que se está preguntando allí. Dilbani comenta de que muchos dicen que Dios no castiga. Que puede... Muchos cristianos ignoran sobre la ira de Dios y no creen que Dios se enoja. Otras personas o otras creen y consideran que la ira de Dios es como un defecto en el carácter de Dios. Y hay mucho que les agrada pensar que Dios se enoja, y eso lo podemos ver que hoy en día que los predicadores no hablan muy poco de la ira de Dios en los púlpitos, porque muchas veces está prohibido, y saben que si hablan de la ira de Dios, las iglesias no se les va a llenar, sino que por el contrario, la gente se va como a apartar, y por eso ellos no predican, porque a ellos les conviene más tener las iglesias llenas de gente que son los que aportan para el diezmo para que ellos hagan su vagabundería. Gracias, mi hermano. ¿Algo que compartir, Eduardo? Hermano Dilbani, ¿qué dicen los testigos de Jehová sobre el aire de Dios? Hermano Dilbani, que está respondiendo por allí. Sí. Que Dios es amor. Nada más. Que no, amor y amor, está bien. No existe el Dios de ira para ellos. Sí, que no existe tampoco el juicio, la ira de Dios sobre la humanidad. Tampoco hay infierno. Existe el infierno. Quitaron el versículo 25-41 de Mateo, me imagino. Solo con la muerte acaba. Ok. Es importante que lo sepan, porque a la hora de conversar con ellos, pues, es importante conocer estos versículos. Bien. Amén. Muy bien. Entonces, veamos la respuesta acá. Dice que muchos cristianos ignoran sobre la ira de Dios, no creen que Dios se enoja, como compartieron los hermanos. Dice, a muchos no les agrada pensar en la ira de Dios, y es raro hoy en día que los predicadores hablen de ella, como comentaba nuestro hermano Lenín. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Hebreos 3:12, con ira hollaste la tierra, con furor brillaste las naciones. Y Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de su ira venidera. Sabemos entonces que la ira es tan real como que el cielo existe y que el infierno también existe. ¿Amén? Continuamos entonces. Para las damas, dice, ¿por qué se enoja Dios? Citas bíblicas. Perdón. Dice la hermana Soraya por el chat, por el pecado del ser humano, números 11:1. Susana apoya lo mismo, que dice a causa del pecado. Ok, ¿alguna otra cita? Números 11, del 1 al 2. Ok. Jueces 2, del 12 al 13. En las citas que está dando la hermana. Susana comenta que Jueces 2:15, perdón. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y se fueron tras otros dioses. Ok. Provocando la ira de Dios. Susana comenta, dice, sufrían las consecuencias de estar en un ciclo de pecado. Ok. ¿Algo más que agregar? Soraya comenta que adoraron a Baal y a Astarot.
Dice Dios enciende su ira por razones justas. Susana comenta que se arrepentían solo por un tiempo, pero volvían a fallar otra vez. Muy bien, entonces, y advierte con tiempo sus consecuencias. Así es. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Hay una cita del Nuevo Testamento que puedan tener por allí. Me dieron 3 del Antiguo. Compartieron 3. Romanos 2:8 comenta Susana Iliana. Ok. Por ahí. Muy bien. Veamos la respuesta entonces. ¿Sí? Aquí. ¿Por qué se enoja Dios? El Dios que se enoja. Salmos 76:6. Muy bien. Romanos 2:8 dice Susana que habla de Dios contra la desobediencia. Aquí en la respuesta vemos que el Dios que se enoja, Salmo 76:7. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Pregunta. ¿Por qué se enfurece Dios? La ira de Dios se enciende por el pecado del ser humano. Números 11:1 y del 1 al 2, como compartían las hermanas, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Dios no deja de ser justo y misericordioso aun cuando se enciende su ira. Números 11:2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Amén. Jueces 2:15, como compartió Susana Iliana, que dice que por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ok. Jueces 2 del 12 al 13, habla sobre los dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que las había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, como compartía la hermana Soraya. Acá también hay otras citas. Dice Salmo 78:49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y el último verso también lo podemos leer, dice Jehová lo desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Ok, muy bien. Volvemos a hablar con la pregunta 3 y con los caballeros. Dios odia y castiga, ¿por qué lo hace? Vamos a ver. Hermano Lenín, Dilbani, Alejandro, Melo. Dios odia y castiga. ¿Por qué lo hace? Dilbani comenta que porque nos ama. Ok, Dios nos castiga porque nos ama, porque ama a sus hijos. Ok. Algo más que... Los disciplina, dice Dilbani, porque nos ama, porque ama a sus hijos, los disciplina. Eduardo Melo dice que por la desobediencia. Dios castiga por la desobediencia, como lo terminamos de ver, ¿verdad? ¿Ok? ¿Algo más que quieras compartir? En el Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Eso quiere decir que la ira de Dios no es irracional, como la ira del hombre.
Porque la ira en el hombre es prácticamente como una ira de venganza, pero la ira de Dios es con justicia y con amor para corrección. Dios cuando se enoja y se aira es porque lo hace porque está en contra del pecado que nosotros los seres humanos cometemos, y como Él es tan puro, no tolera el pecado, y por eso Dios se aira y se enoja. Eso pasó mucho en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel en Deuteronomio 32, capítulo 32, del verso 39 al 41, que dice que ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, dice el Señor. Yo hierro y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatar el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen, dice el Señor. Amén. Amén, hermano. Gracias por compartir allí. Ok, entonces veamos la respuesta aquí. Dice Apocalipsis 3:19, comenta Dilvani allí. Veamos a ver una de estas citas, Romanos 2:8, pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Una prueba que Dios castiga el pecado también y también odia el pecado, lo podemos ver en Deuteronomio 32, 39 al 41, como comentaba nuestro hermano Lenín. Dice, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatar el juicio, yo veré la venganza yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Así es. Muy bien, amén. Aquí al final dice, no es algo caprichoso, sino racional, como fundamento y con justicia. Dios no castiga sin antes advertir, dar oportunidades y amar. Como comentaba nuestro hermano Lenín, que Dios no lo hace de la forma humana, sino Él tiene su razón y su fundamento. Ezequiel 2:8 dice, mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron sus ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Muy bien, amén. Ok. ¿Cómo podría Dios, que se deleita solo en lo que es puro y santo, dejar de desperdiciar lo que es impuro y vil? Hay una pregunta ahí. Habacuc 1:13 dice, más limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agrado. Por eso entonces Dios castiga y odia por el pecado, por la desobediencia, como comentaban allí los hermanos. Ok, volvemos con las damas. Pregunta 4 dice, defina la ira de Dios, citas bíblicas. Se va a cerrar la sesión, ¿sí? Estemos pendientes para volver a ingresar.